Technical failure last night. Escuché de que hubo una falla técnica anoche. The video was lost, El video se perdió. O vídeo não foi gravado, but I believe there will be audio put online mas parece Pero sí que el audio sí quedó grabado. with photos of the boardwork. com Y van a tener las fotos de lo que se hizo en la pizarra. So for time, we can't repeat, então, por causa do tempo, não tem como repetir, but the audio and the boardwork will be available. mas Pero las fotos van a estar disponibles. ilustrações do quadro vão estar disponíveis. The last few weeks in our classes, As últimas semanas, Las últimas semanas en we've clase been working through the history of Pyrrhus. hemos estado trabajando en la vida de Pirro. ¿Está bien? elaborado a história de Pirro, And we've been seeing that it comes in two parts. e temos E- visto que ele vem em duas partes. Sorry, You two need to speak up. We can't listen here. Both of you. speak up. Yeah, louder. No, not because of the mic, because of people here are yes. Okay. The history of Pyrrhus A história de Pirro illustrates World War II. La historia de Pirro ilustra la Segunda Guerra Mundial It shows us four waymarks, y nos muestra 4 hitos, four battles. 4 batallas: This is 2016, 2016, 2018, 2018, 2019, 2019 Panium. y Panium. If you want to understand why we're drawing these illustrations, Y si queremos saber de dónde estamos sacando esta ilustración, colocando essas ilustrações, there's about two weeks of classes in Portuguese and Spanish. hay por lo menos 2 semanas de clase en portugués y español. em português e espanhol. So I'm not going to prove how we do this. Así que no voy a probar cómo es que hacemos esto aquí. 2016 is the first battle. 2016 es la primera batalla, It's the Battle of Ipsus. la batalla de Ipso. Then we have the Battle of Heraclea, Luego tenemos la batalla de Heraclea the Battle of Asculum, y la batalla de Asculo and the Battle of Beneventum. y la batalla de Benevento. And last night, Y we said that they had the same characteristics, anoche dijimos que ellas 4 tienen la misma característica, the same mode of warfare tienen el mismo modo de guerra in each battle. en cada batalla. That was a new mode of warfare for Rome. Y era un nuevo modo de hacer guerra para Roma. De guerra para Roma. And each one of these four battles Y en cada una de estas 4 was batallas won by the use of elephants. fue ganada por el uso de los elefantes. Elephants decided the Battle of Ipsus, Los elefantes fueron decisivos en la batalla de Ipso, the Battle of Heraclea, en la de Heraclea, the Battle of Asculum, la batalla de Asculo and the Battle of Beneventum. y la batalla de Benevento. So we can understand in this history Así que podemos entender en esta historia that they have the same mode of warfare consistently. de que ellos tienen el mismo modo de hacer guerra en cada uno consistentemente. Forma consistente. So whatever mode of warfare you saw in 2016, Así que cualquier tipo de hacer guerra que se fuese visto en the 2016 same mode of warfare will be used at Raphia and Panium. va a ser usado también en 2019 y Panium. Usado em Rafa e Pânico. If we look at the history of World War II, Y si miramos a la historia de la Segunda Guerra Mundial, A história da Segunda Guerra Mundial, we understand that Germany had a disadvantage, nosotros entendimos que Alemania tenía una desventaja. and that is that they had to fight war on two fronts. Y era de que ellos tenían que pelear la guerra en 2 If you're frentes. in Germany Porque Alemania, and you want to fight a war, si fueses a Alemania y quieres pelear una the guerra, problem is that you don't get along with the French, tú tienes un problema porque no te llevas bien con los também franceses com os franceses. and they're on your western front, y ellos están en el frente occidental Sua frente ocidental, along with Britain, junto con Gran Bretaña. but then on your eastern front, Y luego en tu frente oriental frente oriental, you also don't get along with Russia. no te llevas bien con Rusia. com Rússia. So it's in a vulnerable position. Así que él está en una posición vulnerable. Because of that position, it suffered in both world wars. Y por causa de esa posición, ella es vulnerable o más, ellos sufrieron en las 2 guerras. So when it comes to World War I and World War II, Entonces, cuando vamos a la Primera y Segunda Guerra Mundial, we say there wars on two fronts. se habla de que hubo guerra en 2 frentes. Frontes. Some of the German army fought on this side, Alguna parte del ejército alemán peleaba en este lado and then some were sent to the eastern side. y el otro estaba en el otro lado. El otro- At opposite ends of not just Germany,
Isso são, y son enemigos. opostos o- da Alemanha. But as they invaded, Y estos enemigos, mientras invaden Alemania, these two fronts became farther and farther apart. Alemania en cuanto avanzaba en sus avances, en sus ataques, este frente se So World War ampliaba. II has two fronts. En la Segunda Guerra Mundial hay dos frentes. First of all, it's Germany against the West. Primeramente es Alemania peleando contra el occidente, Ocidente, That begins in 1939 y eso comenzó en 1939 19. and 1940. y luego en 1940 In 1941, y en 1941 war begins on the Eastern Front. la guerra comienza en el frente oriental. Oriental. So this is Germany against the West Así que esta parte aquí es Alemania en contra del occidente, all the way till 1945. todo el camino hasta 1945, Germany Alemania against the West. en contra del occidente. And then in 1941, Y luego desde el 41 it's Germany es Alemania against the East, peleando en contra del oriente, or the King of the South, o el rey del sur, or Russia, o Rusia, Soviet Union. o es decir, la Unión Soviética. Sorry. Rússia ou União Soviética? Soviet Union. União Soviética. So it's fought on two fronts. Así que era una guerra en dos frentes. And when we think of King of the North against King of the South, Y cuando pensamos en el rey del sur y el rey del norte, Germany is already at war well before it's fighting the King of the South. ya Alemania se encontraba en una guerra bien antes de comenzar con el frente oriental. Contra o Rei do Sul. Because before fighting Russia, Porque antes de comenzar a pelear con Rusia, first of all, the King of the North fights the West. primeramente el rey del norte estaba peleando contra el occidente. Lutando contra o Ocidente. And we can see that occur in 2016. Y eso lo podemos ver ilustrado en 2016, War on the Western Front. la guerra en el frente Na occidental. frente ocidental. And then when Raffia comes, Y cuando llegamos a Rafia, Ráfia, it'll be war on the Eastern Front. comienza la guerra en el frente oriental. na frente oriental. The United States against Russia. Va a ser los Estados Unidos peleando contra Rusia. Rússia, United States against Russia. In our time, yes. Em nosso tempo. So, when we consider the history of World War II, Así que cuando consideramos la historia de la Segunda Guerra Mundial, Mundial. 1939 represents 2016, 1939 representa el 2016, 2016. when World War II begins. cuando la Segunda Guerra Mundial comienza. Mundial. 1941, 2019. 1941 representa 2019. 2019. In this history between these two dates, Y en esta historia, en medio de estas dos fechas, we can understand that the King of the North podemos entender de que el rey del norte, plus the King of the South Ele, com- el junto con el rey del sur, are in an alliance. están en una alianza. So before war on the Eastern Front begins, Así que antes de que la guerra en el frente oriental comience, frente oriental. before they go into battle, antes de ellos entrar en batalla, our two kingdoms are first in an alliance. estos dos reinos primeramente se encuentran en una alianza This is typified in the history of World War y II está tipificada en la historia de la Segunda Guerra Mundial Guerra Mundial. and also in the history of Pyrrhus. y también en la historia del Pirro. I'm hoping that considering these histories Y yo espero que al considerar estas historias in application y sus aplicaciones makes us consider what these things look like nos puedan hacer pensar o considerar cómo estas cosas son o a qué in se our parecen time. en nuestro tiempo. Because if we take the applications into our time, Porque si nosotros hacemos la aplicación para nuestro tiempo, Para o nosso tempo, World War II has been raging for 3 years. la Segunda Guerra Mundial tiene ya 3 años que comenzó. 2 anos. We won't discuss the revolutions now, No vamos a discutir las revoluciones ahora, but if you study the revolutions, pero si ustedes estudian las revoluciones, As revoluções, when does the French Revolution begin? ¿cuándo comenzó la Revolución Francesa? Revolução Francesa. Primary application. En su primera aplicación o aplicación primaria. French Revolution began at 9/11 Ella comienza el 11 de and septiembre it will end at Raffia. y termina en Rafia, Ráfia. 9/11 to 2019. del 11 de septiembre al 2019. 2019. We're in 2019. Nosotros ya estamos en 2019. E 2019. French Revolution has been raging for 18 years. La Revolución Francesa ya ha estado avanzando por 18 años. 18 anos.
We've seen our new mode of warfare twice. Nós temos Entonces hemos visto un modo de guerra 2 veces ya. 2 of the 4 battles that we've been predicting are past. 2 de las 4 batallas que las vimos que estamos prediciendo ya pasaron. If we want to talk about the history of the Holocaust se você quer Si queremos hablar de la historia del Holocausto Holocausto, and persecution, y la persecución, we're well into that already. nós estamos nosotros ya estamos ahí. If we want to consider civil war, Queremos considerar la guerra civil. civil. started 18 years ago. Comenzó hace 18 años. My point I'm making, El punto que yo estoy haciendo, when we project into the future, cuando proyectamos al futuro, we're tending to make the same mistakes. siempre tendemos a cometer el mismo error. We're still expecting a hot war. Seguimos esperando una guerra caliente o de fuego. We're still saying, even though we've had civil war for 18 years, Seguimos diciendo, a pesar de estar en medio de una guerra civil ya por 18 años, Temos tido uma guerra civil acontecendo por 18 anos. that there's about to be a draft, de que estábamos a punto de llegar a Acontecerá empate and a violent civil war. que va a comenzar una guerra civil y van a empezar a tomar personas para el ejército. Bringing people into the military by force. Ok. Creemos que en cualquier momento va a comenzar el reclutamiento de civiles a la armada, Uma guerra civil una guerra civil violenta. We need to consider our predictions Nosotros tenemos que considerar nuestras predicciones, predições. because we can see already porque podemos ver ya the primary application of the French Revolution en la aplicación primaria de la Revolución Francesa, shows that it's been going for 18 years nos muestra que ha estado ocurriendo por 18 años and completes in about 8 months. E ela se y se completa de aquí a 8 meses. So how we understand these histories and these battles Entonces la manera en que nosotros entendemos esta historia y estas batallas needs to be refined. necesita ser refinado, Otherwise, we'll end up expecting, o si no, vamos a permanecer esperando, vamos acabar esperando. and then when we don't see what we're y expecting, entonces cuando no ocurra aquello que estábamos esperando, we'll be shaken vamos a ser zarandeados, because we're expecting something big porque nosotros estamos esperando algo grande Coisa grande. and not realizing the subtle steps that have been taken y no nos damos cuenta de los cambios sutiles o pasos sutiles que están aconteciendo over the last 30 years. en los últimos 30 años. So when we consider this history, Así que cuando consideramos esta historia, we have 4 battles. tenemos 4 batallas. The first one is the Battle of Ipsus. La primera es la batalla de Ipso, This is where the King of the North and the King of the South y esto es cuando el rey del norte y el rey del sur are in an alliance. se encuentran en una alianza, They're friends. son amigos. At the Battle of Heraclea, En la batalla de Heraclea, this relationship is turned sour. esta relación empieza a ponerse un poco más amarga o difícil. Fica ruim. They have a smaller battle Tienen una pequeña batalla and then make peace. y luego vuelven a hacer la paz. The Battle of Asculum, En la batalla de Asculo war begins. comienza la guerra. They turn on each other, Se voltean el uno contra el otro and it's war between the North and the South. y comienza guerra entre el norte y el sur. Do norte e do sul. When we began to discuss 2016, Cuando nosotros comenzamos a discutir 2016, this was a couple of nights ago, esto fue un par de noches atrás, I became aware that some of us were not familiar me di cuenta de que algunos de nosotros no estamos familiarizados Familiarizados of the history of 2012 to 2014. de la historia del 2012 al 2014 14. And I didn't want to go straight into 2016 y no quise pues entrar de manera directa al 2016 without first connecting our waymarks. sin antes haber conectado nuestros hitos. Primeiramente, os nossos masters. So if we can understand the progression of our history, Entonces si podemos entender la progresión de nuestra historia, Essa história, then we can understand what these battles look like. entonces después podemos entender cómo las batallas son o cómo lucen. So to understand how 2016 was fought, Así que para entender cómo 2016 fue peleada o we went back to 1989 cómo fue esa batalla, tenemos que volver a 1989 and we began to see what was developing in our reform line. y empezamos entonces a ver o desarrollar lo que está ocurriendo en And nuestra what línea de developed reforma. over this 2-year period e o que se desenvolveu Lo que se desarrolló en este periodo de 2 was the años World Wide Web. fue la WWW. mundial de comunicação. It's invented in 89 Fue inventada en el 89 Nada, now
and then it is developed in 90, fue desarrollada en el 90 Foi desenvolvido, então, no ano 91. and it's released in 91. y fue liberada Logo, ela en el 91. So we have the development of the World Wide Web. Así que ahí tenemos también el desarrollo de la WWW. In 1996, we had Google, En 1996 tenemos a Google, the search engine. que sería nuestra máquina We de had news pesquisa. begin to go online. Tenemos las noticias o los periódicos ya online, se digitalizando. With Yahoo and Fox. Yahoo, Fox, I also marked Cryptome, y también marqué a Krypton, which was the predecessor of WikiLeaks. que es el predecesor de Wikileaks. Foi o primeiro passo para a Wikileaks. We marked 9/11 Marcamos 11 de septiembre and the Patriot Act, y el acto patriota. the mass gathering of data, private information, Y la masiva recolección de información o de datos de las personas, E informações información privada, by the US government. hecho por el gobierno estadounidense. And then we marked 2012. Luego marcamos 2012. First, we marked 2004. Primero habíamos marcado 2004. We marked two names, Marcamos a dos nombres aquí. James Comey Sería James Comey and Robert Mueller. y Robert Mueller. And we saw them restrain the president. Y vimos a ellos restringiendo al presidente. Then we marked 2012 Luego marcamos 2012 to 2014. al 2014. We understand 2014 in our reform line is Sunday law. Y al entender el 2014 para nuestra línea de reforma sabemos que es la ley dominical. To understand these years, Para entender estos 2 años, parallel the internal and the external. paralelamos entonces la historia interna con la externa. o interno e o externo. And we saw that we could understand the external Y vimos que podíamos entender el externo Externo, by understanding the internal. al entender el interno. If we understood the internal, Si nosotros entendemos el interno, 2012 a message came out of Britain en 2012 es un mensaje que sale de Gran Bretaña em 2012. into the United States, y entra en los Estados Unidos. and it was rejected Fue rechazado by the leadership. por la dirigencia. 2013, En 2013 it had two enemies. tenemos dos enemigos a ese First of all, mensaje. there was the leadership, Primero, la dirigencia, Primeiramente, a liderança, but then there was also enemies inside, pero también un enemigo interno del movimiento opposing both the leadership que se opone tanto a la dirigencia and the message. y al mensaje. Particularly want to mark Path of the Just. Particularmente quiero marcar a Path of the Just. 2014 becomes Sunday law Luego, 2014 se convierte en nuestra ley dominical, without without having either the leadership sin or the la vast majority of the movement then accepting. después la mayoría del movimiento lo aceptó. 2015, En 2015 we see the person involved in this history, vemos a la persona que está envuelta en esta historia, Elder Parminder, el anciano Parminder, begins to preach comienza a predicar and then anointed. y luego fue ungido 2016. en el 2016. If we go to the external, Cuando vamos a la historia externa, if we can see the same pattern, si podemos ver entonces el mismo patrón, 2012, 2012, a company una compañía that began to be developed in 1989, que empezó a ser desarrollada desde el 89, 1989, SCL, SCL, comes from Britain viene de Gran Bretaña into the United States. y entra a los Estados Unidos. It's rejected. Es rechazada, Sunday laws are being opposed and fought against la ley dominical se by opone the a ella, leadership. la dirigencia se opone a ella, opõe, a liderança se opõe. Obama que es and Obama, the Democrats, los demócratas, who are fighting against the Patriot Act. que estaban peleando en contra del acto patriota. Then we talked about the internal enemy, Luego hablamos de ese enemigo interno, Edward Snowden. Edward In Snowden. 2013, he began the biggest data leak En 2013 él se convirtió en el máximo, Maior da história. of private government information la persona que robó más información privada del gobierno in known history. en la historia conocida. 2014, En 2014, SCL
SCL has become Cambridge Analytica, se convirtió luego en Cambridge Analytica and it begins to collect data from tens of millions of people. y ellos comenzaron a recolectar datos e información privada de millones de It personas begins using that personal information to write algorithms y comenzaron a usar esa información robada para crear algoritmos with the purpose of overturning the government of the United con el States. propósito de luego derrumbar al gobierno estadounidense. They begin testing the American public Ellos comenzaron a hacer pruebas con el público to americano identify how they can be manipulated. y identificar cómo pueden manipular a los estadounidenses. 2015, En 2015, Donald Trump announces he's running for president. Donald Trump anuncia que se va a lanzar a presidente. He announces his candidacy. Él anuncia su candidatura. 2016, 2016 he's elected. es elegido. So using the internal and the external, Así que usando el interno y el externo, we can compare and contrast. podemos comparar y contrastar. We can identify that in 2014, Podemos identificar que en 2014 the Sunday law that we would expect to see, la ley dominical que habíamos esperado ver, the breakdown of the US Constitution, que era una violación a la Constitución de los Estados Unidos, Da Constituição americana. is not going to come from the government, no podía venir del gobierno, Governo but it's going to come from outside the government, pero sí de fuera del gobierno, fora do governo, from what becomes Donald Trump's campaign team. de lo que luego se convirtió en el equipo de campaña de Donald Trump. de campanha eleitoral de Donald Trump. And it begins to give us some insights. Y eso nos comienza a dar un poco de pistas. Informações de dentro. If 2016 is going to be a battle, Si 2016 va a ser una batalla, then o what's fue, going to be used? entonces, ¿qué fue What usado? weapons are they going to fight with? ¿Con qué arma ellos van a pelear esa batalla? What will it look like? ¿Cómo es ella? I would suggest it must be connected to the history before. Yo voy a sugerir que tiene que parecerse a la historia previa. We turn our waymarks into hooks, Si convertimos a nuestros hitos en pequeños ganchos Ganchos, agulhas, connect our thread, y pasamos a nuestro hilo, a nossa linha. and then we must understand y luego debemos entender that the weapons used in 2016 que el arma usada en 2016 16 are developed in the previous history. fue desarrollada en la historia previa. And this is what we're calling an information war. Y eso es lo que nosotros llamamos una guerra de información. So if we were to consider 2016, Entonces, si considerásemos el año 2016, I want us to discuss the Battle of Ipsus, quiero discutir la batalla de Ipso, de Ipso. as we've seen it in the history of Pyrrhus, como la vemos en la vida de Pirro. keeping in mind that all four of these battles Lembrando que Y acordándonos de que todas estas 4 are batallas using the same mode of warfare. usan el mismo modo de hacer guerra. If you were to turn to Daniel 8, verse 8, Si ustedes van a Daniel 8:8, just to remind us, Só para lembrar. solo para recordarnos. actually turn to Daniel 11:4. Na verdade, La verdad, vamos a Daniel 11:4. 11 verse 4. Daniel 11:4. versículo 4. If you could read that. Daniel 11, versículo 4. Daniel 11:4. Mas estando ele em pé, Pero seu cuando se haya reino levantado su será reino será quebrado, quebrantado y será repartido hacia los 4 para vientos del quatro cielo, ventos. no a sus descendientes ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Porque o seu reino será arrancado e passará a outros. It's describing here the breakdown of Alexander's empire. Aquí está siendo descrito la caída del imperio de Alejandro Magno. Lembrar do reino de Alexandre Magno. This king stands up, Ese rey se and levantó, when he stands up at the height of his power, y cuando él se levanta en el punto más alto de su poder, do seu poder, he dies. él muere. And this kingdom is broken e
Y este reino es quebrado into the four directions of the compass, a las cuatro direcciones del compás, into the four winds of heaven. a los cuatro vientos del cielo. So Alexander the Great dies Así que muere Alejandro el Magno in 323 en BC. el año 323 a.C. And then it describes his kingdom going from one whole piece Y luego se describe a su reino pasando de ser una sola pieza, un reino inteiro, from one united empire into four. de un reino unificado a cuatro piezas. And if we actually study that history, Y si de hecho estudiamos esa historia, Alexander dies Alejandro muere aquí morrendo, and his empire is divided into many parts. y su reino fue de hecho dividido en muchísimas partes. There's dozens of generals that split that empire. Fueron docenas de generales en las que se dividió el imperio. dividem esse reino. And then over the course of 4 years, Y luego en el transcurso de No transcurso de 4 anos, 4 battles, four battles, Four four wars. wars. en el transcurso de 4 guerras, Over the course of 4 wars, en el transcurso de esas 4 guerras, 22 years of history, 22 años de historia, anos de história. this one empire este imperio is divided into many parts, que está dividido en muchas partes, and then those many generals fight until only 4 remain. y luego ese montón de generales pelean entre ellos hasta que solo van quedando 4. So what Daniel has done Así que lo que Daniel hizo is take this year es que él tomó este año and this year y este otro aquí and bring them together as if there's no history in between y los juntó como si no hubiese existido esa historia en el medio, to make a prophetic point. para poder hacer un punto profético. This is 301 BC, Eso sería el año 301 the antes de battle of, Cristo, the battle of Ipsus. es la batalla de Ipso. And it's here that you have 4 generals. Y es aquí donde encontramos a los 4 generales. This is the cause, Aquí está la causa this is the effect. y este es el efecto. So Daniel Así que Daniel, has taken this extended history, él ha tomado esta historia extendida cut out the middle, o extensa, la cortó en el and just medio make it one point. y solamente la convirtió en un punto. It's 323 and 301. Tenemos 323 y 301. Fall of the one horn, La caída de ese cuerno grande rise of the four. y el levantamiento de los 4. He's bringing those points together. Él junta estos 4 puntos, estos 2 puntos, estos But 2 hitos. we need to recognize the actual history. Pero nosotros tenemos que entender de la historia real. For the third and fourth of these wars, La historia de estas 4 primeras, de estas 4 for the guerras. third and fourth Diadochi War, Para a La historia de la tercera y cuarta guerra de los diádocos. the dynamic we have La dinámica que tenemos esas tercera y is cuarta. not dozens of generals, No que ya había docenas de generales. but by the time it gets to the third, there's just 5. Cuando llegamos a la tercera guerra de los diádocos solamente hay 5 generales. Because it's here Porque es en este punto that we have our 4 famous generals, que encontramos a los 4 generales famosos: Cassander, Casandro, Lysimachus, Lisímaco, Seleucus, and Ptolemy. Seleuco y Ptolomeo. All of these 4 generals Y todos estos 4 generales are combined in an alliance están combinados en una alianza to take down our 5th general, para derrumbar al quinto the general, most powerful general of Alexander's empire. el más poderoso general que quedó del imperio de Alejandro. So these 2 combined in an alliance, Así que estos 4 combinados en una alianza and they're fighting Antigonus. están peleando contra Antígono. He's so powerful Y él es tan poderoso that the united armies of all of these 4 generals can't Que- defeat him. que el ejército unido de estos 4 generales no puede derrotarlo. consegue derrotar ele. In the third Diadochi War, En la tercera guerra de los diádocos, they come into an alliance ellos vienen y hacen una and alianza try to defeat him, para tratar de derrotar a Antígono. and that attempt fails. Y ese intento falló. It ends in a peace treaty. Y luego terminan haciendo un tratado de That paz. peace treaty is broken, Ese tratado de paz luego es quebrado. and the fourth Diadochi War begins. Y la cuarta guerra de los diádocos comienza. So there's a struggle between our 4 generals Así que hay una lucha entre los 4 generales and this one powerful general, Antigonus. y este general solo, poderoso. He's also fighting alongside his son Demetrius. Él pelea junto a su hijo Demetrio
And Demetrius has an important ally. Y Demetrio tiene un aliado He has a importante. general Él tiene un general, who's also a king, que es también un rey, Pyrrhus. Pirro. And Pyrrhus Pirro is the king of the south. es el rey del sur. We'd already established that in past history. En las clases ya establecimos por qué él es el rey del sur. So this is the history of the Fourth Diadochi War. Así que esta es la historia de la cuarta guerra de los diádocos. And if you go back into the videos of the classes, Y si ustedes vuelven y miran los videos de las clases, you'll hopefully understand espero que ustedes puedan entender why we're saying that that Fourth Diadochi War ends at the Battle of Ipsus. por qué esa cuarta guerra de los diádocos termina en la batalla de Ipso, Ela termina em Ipso, Marking 2016. marcando 2016. And I would like us to note Y me gustaría saber, that it's the Battle of Ipsus that verse 4 is speaking of. me gustaría que supiésemos que es la batalla de Ipso la que está hablando ese versículo 4. It's in this battle that Antigonus is killed. Es en esa batalla donde Antígono muere. And A.T. Jones says Y A.T. Jones dice, that this is when that division into four is fulfilled. él dice que es aquí donde la división de esos 4 cuernos se cumple. It's at Ipsus Que es en Ipso that you'd only have the 4 generals. donde realmente encuentras a los 4 generales. por Ipso temos apenas esses 4 generais. As Antigonus died, Porque ya Antígono muere. O Antígono morrendo, he was defeated in this battle. Él fue derrotado en esa batalla. If we can illustrate it, Y si pudiésemos ilustrarla, you have Antigonus, tendríamos a Antígono, his son Demetrius, a su hijo Demetrio, fighting against an alliance ellos peleando contra los of aliados Cassander, de Casandro, Lysimachus, Lisímaco, Seleucus, Seleuco and Ptolemy y Ptolomeo for the course of the Fourth Diadochi War. para la pelea de la cuarta guerra In the middle de of this war, los diádocos. En el medio de esta guerra, Demetrius goes into an alliance with Pyrrhus, Demetrio entra en una alianza con Pirro, the king of the south. que es el rey del sur. They finally meet at Ipsus, Y finalmente se encuentran en la batalla de Ipso, the battlefield. el campo de batalla. Ptolemy hears word that the battle has been lost. A Ptolomeo le dijeron que la batalla ya se había perdido. It's incorrect, it hadn't even been fought yet. Y esa fue una información incorrecta que se le dio y él ni siquiera llegó al campo de So he batalla. flees and goes home, Así que él huyó, se regresó a su casa, leaving only 3 of our generals in an alliance to fight Antigonus. dejando solamente a los otros 3 aliados para que peleen la batalla. lutar com Antígono. So by the time it comes to the Battle of Ipsus, Así que para el punto en que llegamos a la batalla de Ipso, there are 3 allies tenemos 3 aliados against one common enemy, peleando en contra un enemigo común, really fighting 2. realmente peleando a 2. Dois lutando. Antigonus and Demetrius commanding separate armies. Antígono y Demetrio comandaban ejércitos separados. If you take this to the history of World War II, Si ustedes llevan esto a la historia de la Segunda Guerra Mundial, you can understand Nazi Germany ustedes pueden entender a la Alemania nazi on one side en un lado fighting against the 3 allies, peleando en contra de los 3 aliados. which became the Allied forces. Ellos se convierten en las fuerzas de los aliados, As forças aliadas. It began as the allies of Poland, France, and Britain. las fuerzas aliadas de Polonia, Francia e Inglaterra. França e Bretanha. So this is also illustrating the beginning of World War II. Así que aquí también está siendo ilustrada el comienzo de la Segunda Guerra Hitler Mundial. against the 3 allies. Hitler en contra de los 3 aliados. The name Antigonus El nombre Antígono has a couple of meanings. tiene un par de significados. The one I want to illustrate El que me gustaría ilustrar by a couple of meanings, Através de a vários través de varios I mean significados. it's made up of 2 words. Yo lo que quiero decir es que esa palabra está hecha de consiste em 2 palavras. 2 The palabras. first word means like, La primera palabra, anti, significa como. Like, C-O-M-O, como. and the second word means ancestor. Y la segunda palabra significa como ancestro, I-S-T-R-A. gono.
like the ancestor. como su ancestro. So if you consider the history of Greece, Así que si consideramos la historia de Grecia, Grécia, in the verses of Daniel, en los versículos de Daniel, who is the ancestor? ¿quién es el ancestro? It only marks one king. Solamente se marca un rey en Daniel 11. Greece rises up A Grecia se levanta under one king, sobre este rey, Alexander. Alejandro. So what Antigonus is compared to Así que a lo que Antígono está siendo comparado is Antigonus equals Alexander. es que Antígono es igual a Alejandro. He's like Él es como or compared to o comparado the ancestor. a su ancestro. ancestral. And why would Antigonus be like the ancestor? ¿Y por qué Antígono entonces sería como su ancestro? What did Alexander do? ¿Qué hacía Alejandro? He was a powerful general. Él era un poderoso general He united the empire. que unió el imperio. O reino, o império. So by his might, Así que por su fuerza, Poder, he defeated their enemies él derrotó a sus enemigos and raised Greece up y levantó a Grecia into this powerful empire. en este poderoso imperio. império poderoso. Why would Daniel skip 22 years of history? ¿Por qué Daniel saltaría 22 años de historia? 2 anos de história. I'm suggesting Yo sugiero that he can skip these 22 years de que él puede saltar esos 22 años, because Antigonus was doing the same work that Alexander had done. porque lo que estaba haciendo Antígono era el mismo trabajo que hacía Alejandro. Alexandre estava fazendo. The work to make Greece into an empire, Esa obra de convertir a Grecia en un solo imperio, what made Greece great, lo que hacía a Grecia grande, was being done as much under Antigonus fue hecho tanto por Antígono Sobre Antígono, as it had been done under Alexander. como estuvo siendo hecho por Alejandro. sobre Alexandre. There's no difference between the two men prophetically. Proféticamente, entre estos dos hombres no hay diferencia, Antigonus is just like his ancestor. porque Antígono era tal cual como su ancestro. Como o ancestral. And that's a concept that historians agree with. Y esto es un concepto en cual los historiadores concuerdan. Historiadores, eles concordam. They say that when Antigonus died, Ellos dicen que cuando Antígono murió, Antígono morreu, the empire was forever split. el imperio para siempre quedó dividido dividido para sempre. It could never be united y ya nunca iba a poder ser unido, because Antigonus was holding Greece together. porque Antígono estaba todavía uniendo el imperio. Se juntam. Out of those dozens of generals, E desses De ese montón de generales, generais, he was the last one, él era el último really the only hope y de hecho la última esperanza esperança, of continuing Alexander's empire de continuar el imperio de Alejandro, império de Alexandre. as Alexander had envisaged it. como Alejandro lo había dejado, Era a visão de o Ptolemy wanted his own empire, como él se lo había imaginado. Ptolomeo quería su propia stretching parte, out of Egypt. él quería la parte de Egipto, Seleucus out of Babylon. Seleuco quería la parte de Babilonia, Cassander had all of Alexander's family killed. Casandro había matado a toda la familia de Alejandro a Magno. família de Alexandre. None of these other generals would have united the empire. Ninguno de los otros generales tenía el deseo de unir el imperio. O império. So they say when Antigonus died in this battle, Así que ellos dijeron que cuando Antígono murió en esa batalla, it was the end of any unity, hope of unity, fue el final de la esperanza de unión for Alexander's empire. para ese imperio de Alejandro. And I would suggest Y yo sugiero that's why A.T. Jones can say, que es ahí porque Jones puede Daniel decir, 11:4 por eso es que Jones puede decir que Daniel or 11:4 8:8 o Daniel 8:8 isn't fully fulfilled with the death of Alexander. no se cumple perfectamente en la muerte de Alejandro. His empire is not broken up until 301. Su imperio no es realmente quebrado sino hasta 301. In other words, it's not broken up with the death of Alexander. De hecho, en otras palabras, no se quebró solamente con la muerte de Alejandro, Com a morte de Alexandre, But with the death of Antigonus, pero también con la muerte de Antígono, because they're the same person porque ellos proféticamente son la misma doing persona. the same work. Ellos hacen la misma obra. He's like his ancestor. Él es como su ancestro. There's also another characteristic of Antigonus. Luego, también hay otra característica acerca de Antígono. He
He's over 80 years of age, Él tenía más de 80 años de edad. and in a battle previously, Y en una batalla previa, he'd been blinded by an arrow. él fue cegado de un ojo por una flecha. que o deixou cego. So if you can follow the logic, Así que si ustedes pueden acompañar la lógica, A lógica, how many good eyes is he born with? ¿con cuántos ojos buenos nació Antígono? How many good eyes? ele nasce com quantos olhos bons? 2. Con dos, 2 eyes. con dos ojos. There's a battle long ago Hay una batalla que ocurrió mucho antes de Ipso, where one eye is blinded, donde uno de esos ojos fue cegado, which is why he was given a particular name, que por lo cual él tenía un sobrenombre a interesante, long Greek word, una palabra griega muy larga, Longa, comprida, but really known as Antigonus the One-Eyed. pero se le conocía a él como Antígono el de un ojo. praticamente Antígono, aquele com só olho. That was his full title. Isso era Ese era su título completo. Antigonus the One-Eyed General. Antígono, el general de un ojo. só olho. So you have this individual, Así que ustedes tienen a este individuo stands for an empire. que está parado ahí representando su imperio. He starts off with 2 eyes. Él comienza teniendo dos ojos. In a previous battle, one is blinded, En una batalla previa, él fue cegado de un ojo. and when he dies at the Battle of Ipsus, Y cuando muere en la batalla de Ipso, he loses his other eye. él pierde pues su otro ojo. Also fighting these 3 allies, También fue peleando con esos tres aliados. his own army, Su propio ejército, is Demetrius, his son. Demetrio, su hijo. Demetrius has an interesting name. Demetrio tiene un nombre interesante. It comes from the goddess Demeter. Viene de la diosa Demetria Da deusa Deméter. o She was the Demeter. goddess of corn or grain, Ella conocida como la diosa del maíz o la lluvia and harvest. E da colheita. y de la cosecha. Let's write harvest. Colheita. So there was this goddess of harvest Así que tenemos esta diosa de la cosecha Colheita and of grain, e y de los granos, who was believed to be active in the summer months. que fue conocida como estando activa ativa nos meses do verão. en los meses So del verano. Demetrius carries with him Então Así que Demetrio trae this consigo symbolism of harvest time. este simbolismo del tiempo de la cosecha. tempo da colheita. And these 2 men Estos dos hombres are fighting against the 3 allies. están peleando en contra de los tres aliados. Três aliados. And this man Y este hombre is allied with a general, está aliado con un general also the king of the south. que es de hecho el rey del sur. So you have a union Así que ustedes tienen aquí una alianza between the king of the north and the king of the south. entre el rey del norte y el rey del sur. And I want us to note in this history, Y yo quiero que notemos en esta historia Pyrrhus is allied to Demetrius, que Pirro está aliado con Demetrio, not Antigonus. no con Antígono. Pyrrhus fights as his general. Pirro pelea como su general Luta como o general dele Pyrrhus' sister married Demetrius. y la hermana de Pirro se casa con, That is where the alliance con lies. Demetrio. ali onde Ahí es donde comenzó la alianza de ellos. If we consider 2016, Nosotros consideramos 2016 entonces. who was Hillary Clinton fighting? ¿Contra qué cosa estaba peleando Hillary Clinton? Was she? ¿Será, What did she want? ¿Qué es lo que ella quería en 2016? The presidency. La Does presidencia. Donald Trump have the presidency? ¿Será que Donald Trump tenía la presidencia? tinha a presidência. That she can take it off him? Que ella se lo podía robar a él. So, the dynamic of 2016 Entonces las dinámicas del 2016 is that Clinton and Trump are not fighting each other. es que Clinton y Trump no están peleando el uno contra el otro. Contra o outro. Clinton does not want Trump Tower. Clinton o Hillary no quiere la torre Trump. She doesn't want his golf courses. Ella tampoco quiere las reservas She de doesn't oro. want his jet. Ella no quiere su avión. And he doesn't want her belongings either. Y él tampoco quiere las pertenencias de ella. Nas pertences dela.
In this application, Y en esta aplicación, they are not fighting each other. ellos no están peleando el uno contra el otro. What did they want? ¿Qué es lo que querían? They wanted the three branches of the US government. Ellos querían las tres ramas del gobierno americano. governo americano. When you consider the US government, Cuando se considera al gobierno estadounidense, it has three branches. tenemos a tres ramos del gobierno. The first one you may be thinking of La primera que estamos is the presidency. hablando es la presidencia, It's the executive branch. el poder ejecutivo. Da executivo. The second is the legislative. El segundo es el legislativo. O ramo legislativo. And the third is the judicial. Y el tercero es el judicial. Ramo judiciário. So we have two people, Así que tenemos a dos personas, Antigonus and Demetrius, Antígono y Demetrio, fighting a common enemy, peleando contra un enemigo común, taking down the three branches tratando de conquistar los tres ramos del gobierno, of the US government. del gobierno americano. That's what Clinton wanted. Eso era lo que That's Clinton, what Trump wanted. eso es lo que quería Clinton y Trump. She didn't want Trump Tower. Ella no quería la torre de Trump, She wanted the US government. ella quería el gobierno estadounidense. So I'm suggesting Así que yo sugiero that Antigonus represents Clinton. de que Antígono representa a Hillary Clinton. And who does she represent? ¿Y a ella a quién representa? Antigonus and Alexander. Antígono y Alejandro. You have an alpha and an omega. Ustedes tienen un alfa y un omega. Alpha, Alfa, Alexander. Alejandro. And omega, E ômega. Y el omega, Antigonus. Antígono. Alpha and omega, Alfa y omega. Clinton. Clinton, George Washington. George Washington. The people that created the United States Las personas que crearon los Estados Unidos, Nos Estados Unidos. made the glorious land. los que crearon la tierra gloriosa, Criaram aquela terra gloriosa. Glorious. que hicieron de la tierra gloriosa, Who wrote the Constitution. los que escribieron la Constitución, Knew what it meant. los que sabían lo que significaba la Constitución, Typified Clinton. tipificaban a Clinton, Typified Obama. tipificaban a Obama, Because they are like porque ellos son, the ancestor ellos eran como sus who ancestros, made this empire great in the first place. aquellos que habían hecho que este imperio fuese grande desde el principio. They're the same person. Ellos son la misma persona. You can say George Washington, Tú podrías decir George Washington, Hillary Clinton, podrías decir Hillary Clinton, Alexander, Antigonus. podrías decir Alejandro y Antígono, Because they're like their ancestors. porque ellos son como su ancestro. You've had all of this history of the United States. Ustedes tienen todo esto en la historia de los Estados Unidos. And who these people represented, Y a quién estas personas representaban, what Donald Trump calls the swamp lo que Donald Trump llama el pantano or the establishment, o la clase establecida, with a negative spin on those words, con una connotación negativa cuando lo dice, actually represented de hecho representan what made America great. lo que hacía que Estados Unidos fuese grande. George Washington, George Washington, Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, Those people represent Clinton and Obama. y estas personas representan a Hillary Clinton y a Obama. And the next 200 plus years Y los próximos 200 y pocos años of the United States. de los Estados Unidos. There was one problem with this empire. Pero había un problema con ese imperio. By the time we get to this date in history, Cuando llegamos a esta etapa de la historia, Momento da história. 2016, a 2016, this empire was born with two what? este imperio había nacido con dos qué, Nasceu com dois quê? Horns. con dos cuernos, It's a lamb-like beast. É uma dos cuernos como de cordero. cordeiro. It starts off with two horns. Começa com Él comienza con dos One was cuernos, broken. uno fue quebrado antes. When? ¿Y cuándo fue? 1844. En 1844. The Protestant horn is broken El cuerno protestante fue quebrado in 1844. en 1844. I'm not going to draw horns. eu vou desenhar chifres. I'm going to draw eyes. No voy a dibujar ojos, This no voy a is the dibujar Protestant cuernos, eye. pero ojos. Este sería el ojo And it was protestante blinded y se quedó sin ese ojo in 1844. en 1844. But there's one eye left. Pero le quedaba un ojo. One eye
un ojo that's represented by Clinton que está representado por Hillary and Clinton Obama. y Obama. This is the Republican horn. Este es el cuerno republicano. He may be over 80 years of age, Ele está Y Antígono ya tenía más de 80 años. but when he goes into this battle, Pero Antígono cuando va a esta batalla, he's fighting for his life él está peleando por su vida, por sua vida. with full strength. con toda su fuerza. I'm not going to suggest No voy a sugerir that he came into this battle de que él llegó a esta batalla A batalha with one barely working eye. con un pobre ojo que apenas funcionaba. não funcionando. It was working just fine, Ese cuerno estaba, ese ojo but he dies. funcionaba muy bien, pero él This is muere broken. y se pierde ese ojo. Quebrado. When did the Republican horn of the United States end? Entonces, ¿cuándo terminó el cuerno republicano de los Estados Unidos? Chifre republicano dos Estados Unidos. When was it broken? Quando foi ¿Cuándo fue quebrado? 2016, En 2016, in the fall of Clinton. con la caída de Hillary Clinton. quebrado de Clinton? The last hope of uniting the United States La última esperanza de unir a los Estados Unidos Estados Unidos. and carrying it on as a Republican power. y que continuasen como un poder republicano. I'm going to emphasize Republican. Y quiero enfatizar republicano, Some people want to say she was socialist, porque algunas personas quieren decir que ella era socialista. Ela foi socialista. and I would like them to take their opinions Y yo quisiera que estas personas agarrasen sus opiniones Opinião deles, to prophecy, a la profecía aplicassem isso à y la aplicasen a la because profecía, prophecy has a problem porque la profecía entonces tiene un problema with their interpretation. con la interpretación de She algunas represents personas. republicanism, Ella representaba al republicanismo republicanismo, not socialism. y no el socialismo. We use the concepts of two eyes. Nosotros usamos el concepto de los dos ojos. One eye had fallen Un ojo había ya caído or been blinded o había sido cegado many years before. muchos años atrás, 1844, 1844. the Protestant horn is broken. El cuerno protestante fue There's one quebrado. horn left. Luego quedaba un cuerno. It's carried forward by Antigonus. Este cuerno sigue siendo llevado por Antígono hacia adelante, In this battle, he is killed. pero en esta batalla fue muerto. 2016, En 2016, with the election of Donald Trump, la elección de Donald Trump, that Republican horn was broken. ese cuerno republicano fue quebrado. foi quebrado. The United States was raised up with a constitution. Los Estados Unidos fueron levantados con su constitución Constituição It was raised up as the glorious land. y se levantó como en la tierra gloriosa. levantou-se como terra gloriosa. Why was it glorious? ¿Y por qué era gloriosa? Gloriosa. Because of the two horns. Por causa de los dos cuernos. It's these two horns that made America glorious. Son estos dos cuernos los que hacen que América o Estados Unidos sea glorioso. Gloriosa. And that glory Y esa gloria is represented está representada by Obama and Clinton. por Obama y Hillary Clinton. One thing I want to do in the next couple of classes, Y una de las cosas que quiero hacer en las próximas Próximas aulas. clases, I want us to think about the Constitution, quiero que pensemos acerca de la Constitución. Próximos à Constituição. what the United States was designed to be. ¿Qué es lo que los Estados Unidos fue diseñado ser? Nada a ¿O fue diseñado para hacer qué? Because for many of us, Porque para muchos de nosotros, what I'm saying right now lo que yo estoy diciendo en este momento is extremely controversial, es extremadamente controverso, borderline offensive. controversial o beirando a casi ofensivo. And if um insulto. we connect our threads Si nosotros conectamos nuestro hilo O nosso fio, and we see 2014, y vemos al año 2014, 2016, al año 2016, 2018, luego 2018 2019, y 2019. 9, many waymarks in between, Hay muchos hitos aquí en medio de but eso, we'll head to Sunday law. pero nosotros estamos llegando a la ley dominical. dominical. What do we have to do to our waymarks? ¿Y qué tenemos que hacer con nuestros hitos? Connect a thread. Tenemos que conectar y pasar un hilo por ellos. 2014 is Sunday law for the priests. 2014 fue la ley dominical para los sacerdotes. Don't be confused, this is Sunday law for the priests. No se confundan, Sunday law for the priests is 2000. esto aquí es la ley dominical de los sacerdotes. I'm taking this to the Sunday law of the Y 144,000. eso nos lleva hasta la ley dominical de los 144,000.
If we connect our threads, si conectamos nuestro hilo, where did the Sunday law come in 2014? ¿cuándo fue? ¿De dónde vino la ley dominical en Where did 2014? it come from? ¿De dónde salió? It came from the Republican Party. Salió del Partido Republicano, It came from Donald Trump, salió de Donald Trump, Steve Bannon, de Steve Bannon, apostate Protestantism. del protestantismo apóstata, Because Obama was defending the Constitution. porque ahí Obama estaba defendiendo la Constitución. 2016, En 2016, Republican horn is broken. el cuerno republicano fue quebrado. Broken when Donald Trump is elected. Quebrado cuando fue elegido Donald Trump. We will discuss 2018. Y vamos a discutir acerca de 2018. All I'm going to say for now Y quiero decir hasta ahora, por ahora, is that his role as a dictator is established in 2018. es que su papel como dictador fue establecido en el año 2018. 2019, we have our close of probation. En 2019 tenemos el cierre de nuestro tiempo de gracia The Battle of Raphia. en la batalla de Rafia. We have Panium and Sunday law. Y luego viene Panion y la ley dominical. We've gotten 5 years Hemos pasado ya 5 años after our Sunday law desde nuestra ley dominical to the early months of 2019. para los primeros meses del año 2019. And who Donald Trump is Y quién es Donald Trump well established. ya está bien establecido. It should be established by now. Ya debería estar bien establecido para ahora, para este momento. My concerns. Mi preocupación, If we go through 2014, si nosotros vamos al 2014, we go through 15 and 16 si pasamos por el 16, el 18, with the wrong idea of what's happening in the United States, con una idea errónea de lo que está pasando en los Do que está acontecendo nos Estados Unidos. of where this breakdown is coming from, en cuanto de dónde viene esta conquista o esta caída, with misconceptions about what the Constitution was there for. con concepciones erradas acerca de qué es lo que defiende la Constitución o el propósito de la Constitución. Many people are saying that these two people are the same, Muchas personas se atreven a decir, dicen que estas dos personas son lo mismo, A mesma pessoa. that Clinton and Trump de que Clinton y are Trump equally bad. eran igualmente malos, They don't get any of that from prophecy. pero ellos no toman nada de eso basado en profecía. They get those ideas Ellos toman esas ideas from living in the United States por causa de vivir en los Estados Unidos for 30, 40, 50, 60 years por 30, 40, 50, 60 años and turning into news channels y ellos ven los canales de noticias, etcétera, that speak on behalf of apostate Protestantism. esos canales que hablan a favor del protestantismo apóstata Ou fala em nome do protestantismo caído. And forgetting what the Constitution was created for. y se olvidan para qué fue creada la Constitución estadounidense. And if we think the Constitution Y si nosotros pensamos que la Constitución is there to prevent taxes, está ahí para prevenir los altos impuestos, Para prevent- taxes, prevenir impostos. Ok? or gay marriage, o para prevenir los matrimonios not homosexuales, only is our idea of the Constitution warped, no solamente nuestra idea de la Constitución está completamente desviada, I would say it's completely and totally wrong. yo diría que está completa y enteramente errada. And I don't think we're going to get closer to Panium and Sunday law Y yo no creo que vamos a llegar muy cerca de Panion o la ley dominical Economy's decreto dominical. with anything major happening con nada súper gigante y grande ocurriendo, Acontecendo. that suddenly corrects our understanding, que de repente corrijan nuestros malos entendidos, which means with a few months until the close of our probation, lo cual significa que en estos pocos meses antes del cierre de nuestra gracia, Fechamento da porta da graça. we need to be serious about this and question it for ourselves. tenemos que ser muy serios y cuestionarnos a nosotros mismos. Questionar a nós mesmos. If this was the line of the 144,000, Si yo pusiese aquí la línea de los 144.000, and we said 1989, 1989, 11 de 9/11, septiembre del 2001, Sunday law, la ley dominical, loud cry, el fuerte pregón Daniel 12:1, y Daniel 12.1, and we said there are people y nosotros decimos que hay gente here aquí who not only didn't understand their Sunday law, que no solo ni siquiera comprendieron su propia ley dominical, they'd failed it.
sino que fallaron eso. And then we get to Y 2016, luego llegamos al 2016, development of the loud cry and failed it. en el desarrollo del fuerte pregón, y también fallaron. Loud cry, Y cuando llegamos al fuerte aren't sure pregón, what it says. no estoy segura de cuándo, This point here, de qué diríamos, pero cuando llegamos aquí, don't know what the Constitution means. y ellos no saben qué es lo que es la Constitución. So I have a completely wrong idea of the last history O sea, tienen una completa idea errónea de los últimos años que vivieron, from Sunday law forward. de la ley dominical en adelante. Then when we get to a few months before Daniel 12:1, Entonces, cuando estamos acercándonos a unos pocos meses antes de Daniel 12:1, de Daniel 12:1, we'd be concerned about those people. hemos estado, existe una preocupación por esa Yet gente. like a conveyor belt, mas como Y uma como una cinto de, como chama? Cinta de aquele supermercado. we're slowly moving pero como si fuese una campanita, Esteira, como uma esteira, nós estamos avançando estamos avanzando towards our directamente close of probation, en dirección a nuestro cierre de la gracia. nosso fechamento da porta da graça. and many of us are asleep to our danger. Muitos Y muchos de nosotros estamos adormecidos y estamos en peligro. 2016, there's two sides. En 2016 hay dos lados. Two sides. temos dois lados. One is good, Uno es bueno one is bad. y el otro es malo. They are not both equally bad. Ellos no son los dos malos igualmente. This is not fascism versus communism. Esto no es fascismo en contra del comunismo. This is Britain Esto es Gran Bretaña versus Nazi Germany. en contra de la Alemania nazi. This is Clinton Esto es Clinton versus Donald Trump. en contra de Donald Trump. This is the Republican horn Este es el cuerno republicano versus a dictatorship. contra la dictadura. And yet that horn was broken. Y aún así, ese cuerno republicano fue quebrado. Clinton was killed. Hillary Clinton, en cierto modo, fue muerta. Donald Trump won, Donald Trump ganó became president. y se convierte en presidente. That horn fell. Y ese cuerno The cayó. eye was blinded. Y ese otro ojo quedó ciego también. So in this battle, this history, Así que en esta batalla, en esta historia, you see these three allies. vemos que estos tres aliados, They win against Antigonus. ellos ganan en contra de Antígono. He is killed. Y él muere. And what do they use to defeat him? ¿Y qué usaron ellos para defenderse? O para vencerlo. Elephants. Ellos usaron elefantes. 500 war elephants. 500 elefantes de guerra. Elephants decided this battle. Los elefantes decidieron esa batalla. Que decidiram a batalha. They were a new mode of warfare. Ellos eran un nuevo modo de hacer guerra. If we consider the Alpha and the Omega, Cuando consideramos el alfa y el omega, the way the United States began, la manera en que los Estados Unidos comenzó, Como os Estados Unidos começaram, the men that drafted this Constitution, os homens el hombre que escribieron, redactaron esta constitución, when Antigonus died, cuando Antígono muere, he was continuing the same work they were, él he was continuing the same work. when he died. él estaba continuando la misma obra, el Before he mismo died. trabajo Antes de los que escribieron la constitución. ele estava continuando Antes de a morir. mesma obra que ele estava fazendo. He was doing the same work they had done, Él hacía el mismo trabajo que los antepasados habían hecho, which was uphold the Constitution. que era sostener la constitución, mantenerla. This is one application of Ipsos. Y esta es una aplicación que podemos hacer de Ipso. I want to make one statement. Me gustaría decir una declaración, When we come to some of these histories, que cuando nosotros llegamos y estudiamos una de estas and there's some historias, things that are confusing or hard to understand, y hay algunas cosas que son difíciles o difíciles de entender, Entender one thing that we keep discovering una de las cosas con las cuales mantenemos luchando is that there's more than one layer es que hay más de una camada or level. o niveles. What Más de un we've nivel. done is take Ipsos Lo que nosotros hicimos ahorita fue estudiar Ipso, 301 BC el año 301, anticristo. and create a story y creamos una historia of Antigonus, de Antígono, Demetrius, Demetrio and Pyrrhus y Pirro, fighting against three allies. peleando en contra de los tres aliados. We understand that this is civil war. Nosotros entendemos que esto fue guerra civil.
It's all Alexander's empire. Todo esto es el imperio de Alejandro Magno. Imperiet Jelishan. And these two people, Y estas dos personas, Clinton and Trump, Clinton y Trump, are not fighting each other. no están peleando el uno contra el otro. What they both want to defeat Lo que ellos realmente quieren derrotar o tomar is the three allies, son estos tres aliados. the three levels of the US government. Los tres niveles del poder del gobierno The estadounidense. problem that people have with the story that has just been given Y el problema que algunas personas tienen con esta historia, esta ilustración que se acaba de hacer, Acabo de apresentar. is that when you come to the death of Antigonus, es que cuando nosotros hablamos y llegamos a la muerte de Antígono, their problem el problema is that it is these three allies that win this battle. es que realmente fueron los tres aliados los que ganaron esa batalla y lo mataron a él. Essa batalha. These 500 elephants Fueron esos 500 elefantes split the army. que ellos dividieron el ejército They're driven between Antigonus y se colocaron entre Antígono and his army. y su ejército. They isolate him Así lo aislaron until he can be killed. hasta el punto que luego lo pudieron matar. So it's these elephants that decide the victor of Ipsus. Así que son los elefantes los que deciden la batalla de Ipso. And the problems that people are having Y los problemas que las personas están is that teniendo when you take it to 2016, es que cuando llevamos esto al 2016, they're saying that these 500 elephants ellos dicen que estos 500 would elefantes suggest deberían sugerir that Clinton was killed or destroyed de que Hillary Clinton fue destruida by the US government. por el gobierno estadounidense. And it's them that had this new mode of warfare. Y son ellos los que tenían este nuevo modo de hacer guerra. One thing I want to suggest Una cosa que quisiera sugerir is that when we come into these histories, es que cuando estudiemos estas historias, they can have more than one level or layer, ellas tienen más de un nivel, más de una camada, Uma camada. more than one perspective. más de una capa, más de una perspectiva. This is the first perspective. Esta es la primera perspectiva. In this perspective, En esta perspectiva, who's the king of the north and the king of the south? ¿quién es el rey del norte y el rey del sur? If you were to follow the videos that showed the history of Pyrrhus, Si ustedes vuelven a los videos que hablan de la historia de Pirro, the king of the north is typified by Demetrius, el rey del norte fue tipificado por Demetrio Ficado por Demétrio. and the king of the south by Pyrrhus. y el rey del sur por Pirro. This is the first perspective. Esta sería la primera perspectiva. So we'll close in a prayer, Así que vamos a cerrar en oración and when we come back, y cuando regresemos, I want us to consider another perspective quiero que consideremos otra perspectiva that's also going to explain 2016, que también va a explicar el año 2016, same waymark, el mismo hito, from a different angle. pero desde un ángulo diferente. If you would kneel with me in Si prayer. se arrodillan conmigo para orar. Dear Father in heaven, Querido Padre Celestial, thank you, Lord, for our blessings. te agradecemos, Señor, por tus bendiciones. Thank you for history, Gracias por la historia, that you do not leave us ignorant, porque no nos dejas ignorantes to be afraid, para estar temerosos or to just wonder what is happening. o maravillados de lo que ocurre. Perguntando o que está acontecendo. I pray that we'll be willing to know, Te pido que podamos tener el deseo de saber y de conocer, Saber, no matter how much that information hurts us. no importa cuánta sea la información que sea requerida. It makes us realize where we've been wrong. Haznos darnos cuenta perceber o quanto nós estávamos errados. de May we correct our mistakes cuánto nos hemos equivocado Corrigir y que seamos corregidos de esos before the close errores of probation. antes del cierre de nuestra gracia. We pray this in Jesus' name. Lo pido en el nombre de Jesús. Amen. Amén.